Charlando se entiende la gente. La entrevista en 14 bis. ...9:42, seguimos acá por Sónica Más, esto que es 14 bis. Habíamos hablado al comienzo del programa y habíamos hecho mención también la semana pasada a este nuevo fenómeno que se está dando en la Argentina sobre los trabajadores pobres, y hacíamos mención a cómo trabajadores registrados, trabajadores en blanco, con un empleo formal, no alcanzan a cubrir ni siquiera la canasta básica, hoy entre 90 y 95 mil, de acuerdo a la cantidad de integrantes de la familia. Y incluso había destacado un informe que había leído de la Universidad de San Martín, del Centro de Capacitación y Estudios sobre el Trabajo y el Desarrollo, el CETID, en el que hacía mención a este fenómeno cada vez más frecuente. Así que tenemos el gusto y el placer de hablar con Matías Maito, director del CETID y uno de los que trabajó en este relevamiento, que es en base a datos oficiales del INDEC. ¿Qué tal, Matías? Bienvenido a 14 bis. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo andás? Buenos días. Buenos días. A ver, contanos un poco qué es este nuevo fenómeno, incluso al que hizo mención Cristina Kirchner al decir que ahora hay trabajadores pobres. Contanos un poco más en detalle. Sí, en realidad no es un fenómeno nuevo. Parece que tiene que ver con el deterioro generalizado de los indicadores sociales que está viviendo nuestro país desde antes de la pandemia y que se agudizó notablemente durante la pandemia. Digo, si uno saca una foto del mercado laboral, uno tiene que solo la mitad de los trabajadores está inserto en lo que uno podría decir que son los trabajos más protegidos, de mejor calidad, ¿no? Que sería el empleo asalariado formal. Y que la otra mitad está inserto en empleos precarios o inestables y en general perciben ingresos más bajos. Bueno, esta estructura ocupacional que se fue precarizando fuertemente durante las últimas décadas, sobre todo durante los últimos años, tiene su correlato en los niveles de pobreza y en los ingresos de los trabajadores, obviamente. No, para decirlo rápidamente, el tipo de trabajo que tiene cada persona es un determinante muy fuerte de sus ingresos y de su posición en relación con la línea de pobreza. Hoy efectivamente estamos viendo un proceso donde hay cada vez más trabajadores ocupados, es decir, trabajadores que tienen un empleo que están por bajo de la línea de pobreza. Este no es un fenómeno nuevo. No, esto es, digo, me parece que es importante decirlo, pero sí es un fenómeno que se ha intensificado fuerte. Y me parece que hay dos razones que se podrían identificar como las grandes causantes de esta situación. Por un lado, todos aquellos trabajadores que están insertos en los empleos precarios o inestables tienen niveles de pobreza mucho más elevados que los que tienen empleo de calidad. Los trabajadores informales, es decir, los que trabajan en relación de dependencia y les pagan en negro, casi la mitad están bajo la línea de pobreza, casi la mitad. Es un número elevadísimo. Los trabajadores por cuenta propia, el 40%. Y los trabajadores formales, es decir, los que tienen el empleo de mayor calidad, de mayor protección y de mayores ingresos, el 15%, que es un número menor si se los compara con el otro tipo de inserciones, pero la verdad que es un número que llama la atención, ¿no? Entonces, ahí me parece que es, digamos, la primera razón que estaría explicando esta situación de trabajadores pobres. Y la segunda razón, si uno se pone a analizar qué es lo que estuvo pasando con este segmento más protegido, con los trabajadores formales, que hay 15% bajo la línea de pobreza, bueno, ahí me parece que hay que ver qué es lo que estuvo pasando con los salarios, ¿no? Entre 2018 y 2019 los salarios de los trabajadores cayeron un 20%, es decir, perdieron un quinto de su poder adquisitivo y desde entonces solo han recuperado el 2%, con lo cual esta sería, me parece, la segunda razón que estaría explicando por qué incluso dentro del segmento de trabajadores más protegidos el número de trabajadores pobres también crece. Matías, hago un alto acá para contextualizar un poco. Es decir, se perdió poder adquisitivo salarial entre 2018 y 2019 de un 20%. Esto es decir que previo a la pandemia, durante la gestión de Mauricio Macri, hubo una caída de un 20%
de los salarios, que ahora se está recuperando levemente, un 2% de acuerdo a lo que vos habías planteado, que tiene que ver con esta dinamización de las paritarias, ¿no? Y a partir de la crecida inflacionaria. Yo quería detenerme un minuto en el tema de las paritarias, porque si bien hay una porción de los trabajadores que está fuera del sistema de paritarias, que no negocia paritarias, y hay otro sector que sí las negocia y que por lo general se guían por una pauta de referencia. Digo yo, vamos camino a ensanchar un poco esa brecha salarial que hay entre un sector y otro. Sí, naturalmente. Digamos, cuanto más trabajadores por fuera de las paritarias, mayor brecha de ingresos. Eso es un dato de la realidad. Pero un segundo dato, que también explica una segunda brecha, es además, al interior de los trabajadores que están abarcados por las paritarias. ¿Por qué? Porque ahí también se está dando cada vez un proceso de mayor disparidad de salarios. Y esto está asociado directamente con la inflación. Si uno ve, digamos, históricamente, qué es lo que pasó, cómo se relacionaron la inflación con la disparidad salarial, ves que a mayor niveles de inflación, mayor disparidad salarial entre los trabajadores cubiertos por las paritarias. Entonces son dos tipos de desigualdades, entre los trabajadores que están cubiertos por las paritarias y los que no, y al interior de los trabajadores que negocian paritarias. El tema de la inflación no es algo nuevo en la Argentina, viene de arrastre. Entonces, vos me habías hablado que este fenómeno de los trabajadores pobres no es nuevo, lo tomo, y digo, ¿cuál es el riesgo de que esto se transforme en algo estructural, ¿no? Así como la informalidad laboral, yo me atrevería a decir que es algo estructural, parte de la pobreza también es estructural, pero este fenómeno de trabajadores pobres, ¿hay posibilidad alguna de que se transforme en algo estructural del mercado laboral argentino? Yo me preguntaría si ya no es algo estructural. Es decir... Intento ser un poquito más optimista, tal vez. Pero, por eso también recurrimos a vos, porque sabemos que tenés un ojo más agudizado y más preciso para mirar estadísticas y conocés mejor el mercado laboral. Entonces, para vos ya es algo estructural esto. No, a ver, me parece que hay dos cuestiones. Si uno va al mundo formal, bueno, me parece que sigue siendo un segmento donde esto tiene más posibilidades de desarticularse en el corto o mediano plazo. Ahora, con una estructura ocupacional con tan alto nivel de precarización, que es un proceso, digamos, que se viene desarrollando durante décadas, ahí me parece que se dan, digamos, los obstáculos más grandes para poder tener un proceso de mejora sostenida de los ingresos de todos esos trabajadores precarios y, bueno, y lograr que puedan salir de la línea de la pobreza. Matías, la precarización y la poca valoración del laburo en sí, ¿es algo que golpea únicamente a la Argentina o es parte de una situación que se da a nivel regional? Es una realidad, históricamente fue una realidad mucho más regional que Argentina. Históricamente Argentina tenía una situación del empleo mucho más parecida a la europea que la del resto de los países latinoamericanos. En el resto de los países latinoamericanos la informalidad alta era una característica de siempre, el alto nivel de trabajadores que, digamos, que trabajan por su propia cuenta, que hacen changas, para decirlo rápidamente, también era una característica histórica, y nuestro país en ese caso, y Uruguay también, eran como dos excepciones a esa característica latinoamericana. Porque, digo, por ejemplo, en nuestro país, a mediados de los 70, el 80% de los trabajadores eran trabajadores formales. El 80%, ¿sí? Digamos, era por uno de los valores más altos de toda Latinoamérica. ¿Qué pasó durante los últimos 40 años? Ese 80% de trabajadores formales fue cayendo.
Entonces lo que se produjo es, digamos, lo que algunos llaman la latinoamericanización de la estructura ocupacional de nuestro país, que es que la estructura ocupacional de nuestro país se fue pareciendo cada vez menos a la de los países europeos y cada vez más a la de los países latinoamericanos, con mayor nivel de informalidad, mayor nivel de trabajo por cuenta propia y menor nivel de trabajo asalariado formal. Ante esta foto, a ver, por un lado hay quienes dicen que hay que hacer crecer la economía como sea y que se genere empleo formal, de calidad, y ese sería el mejor escenario. Pero hay otros, tal vez más realistas, que dicen, bueno, la informalidad laboral está y va creciendo y es una realidad y es parte de la radiografía argentina. Entonces, los reconozcamos tal como son y les demos derechos. Por ejemplo, ya sea una paritaria de la economía popular, un ministerio de la economía popular, eso es de alguna manera de darle un marco de negociación a los trabajadores informales. Digo, ¿hay una receta o hay un camino a seguir para tratar de resolver este asunto o no? Porque, por ejemplo, y en esto sí me gustaría que tener tu opinión, si es que ves que hay una política distinta tanto de la mirada que se aplica desde el Ministerio de Trabajo de la Nación al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque yo siempre pongo el ejemplo, e incluso hemos hablado en este espacio, de los trabajadores de plataforma, ¿no? Que con la pandemia resurgieron y fueron verdaderos héroes durante la pandemia, pero uno pone la lupa ahí y no tienen derechos. Entonces digo, ¿qué se hace ante esto si es que hay una única receta o no? No sé si hay única receta, tendría que creer que no hay una única receta. Digamos, ahí nombraste como varios fenómenos. Uno es el fenómeno de la informalidad, de los trabajadores de la economía popular. A mí me parece que está muy bien institucionalizar eso. No sé si es darle un ministerio, no darle un ministerio a la economía popular, pero digo, institucionalizar ese proceso, esos segmentos de la economía que trabajan y que generan valor, y que ese valor que generan no está reconocido socialmente. Bueno, a mí me parece profundamente acertado que el Estado avance en la generación de mecanismos para que esos trabajadores que producen y generan valor, la sociedad les reconozca ese valor. Por otro lado está el segmento de los trabajadores de plataformas, que la situación es tal cual vos la describís. Son trabajadores que tienen un patrón, que reciben indicaciones, pero que aparentemente, como todo eso está mediado por una plataforma, por las nuevas tecnologías, a alguien se le ocurrió que eso implica que no tienen que ser trabajadores bajo relación de dependencia y que por lo tanto no le corresponden todas las protecciones y derechos laborales que le corresponden al resto de a los trabajadores. A mí eso me parece absurdo, la verdad. Entonces, avanzar en el reconocimiento de los derechos de esos trabajadores también me parece un camino absolutamente necesario, y ahí la política está en el Ministerio de Trabajo de la provincia, de llevar adelante inspecciones, instar a las empresas a que reconozcan esos trabajadores, también me parece acertado. Y después a mediano plazo me parece que, digamos, que la condición para avanzar en, digamos, la generación de empleo y en la mejora de la calidad del empleo, naturalmente es el crecimiento de la actividad. Digamos, la única forma de generar empleo sostenido y también de avanzar en un proceso sostenido de recuperación de los salarios es que la economía crezca. No todo crecimiento económico deriva en la generación de empleo y en la recuperación de los salarios, pues necesitas un crecimiento económico orientado explícitamente hacia esos objetivos, pero sin crecimiento económico me parece que es muy difícil que vos puedas recuperar las características del mercado laboral que distinguieron a nuestro país del resto de los países de Latinoamérica. Bien. Matías, la última, aprovecho porque ahí ya me están pisando con la cortina porque nos estamos acercando a las 10. Consulta muy breve y tiene que ver con las paritarias, ¿no? Porque la pauta de referencia fue trepando con el correr de los meses, con el correr de las semanas. Hoy está virtualmente en un 60% anual, de acuerdo a los acuerdos que buscó cerrar el gobierno, tanto con empresarios y sindicatos. Digo, esa pauta de referencia
cuando pase la temporada alta de las negociaciones altas de los gremios. ¿Vos crees que puede ser alterada nuevamente? Y me da la sensación que sí, porque las previsiones de inflación me parece que están un poquito arriba de ese 60%, y a la vez todas las paritarias lo que están incluyendo son mecanismos de revisión y de acortamiento de los plazos de los aumentos. Entonces no me extrañaría que el número final de paritarias en 2022 sea un poquito más elevado que el 60%. Perfecto. Matías, te agradecemos por tu tiempo y seguramente en el transcurso del año te volveremos a llamar para entender mejor esa radiografía del mercado laboral argentino que está teniendo altibajos y en el que ahora se destaca este fenómeno de los trabajadores pobres. Matías, te agradezco por tu tiempo. Gracias a vos, Nicolás, un abrazo. Pasó Matías Maito, director de Capacitación y Estudios sobre el Trabajo y el Desarrollo, un experto en el mercado de trabajo, en las estadísticas, y profundizó sobre esto que hablamos la semana pasada y también mencionamos en el editorial de hoy sobre trabajadores pobres, o sea, trabajadores registrados que no alcanzan a cubrir la canasta básica de alimentos. Estamos ahí al borde de las 10 de la mañana. Muchas gracias por estar ahí. Esto es 14 bis, acá por Sónica Más. Le agradecemos a Juana Silva en la operación, a Luciana Garoni y a Demián Martínez Ulanovsky en la producción. Nos volveremos a encontrar el viernes próximo acá por Sónica Más a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Buen viernes. Ahora, si tenés entre 13 y 17 años, vos también podés tener tu cuenta. Bájate la app para obtener tu billetera digital, tu caja de ahorros y una tarjeta de débito. Es gratis. Cuenta DNI 1317, Banco Provincia, 200 años. Colores a pleno. Otoño a pleno. Córdoba a pleno.